Frase del día. Cuando la mente supera los límites, el poder teme su fuerza. Descubre por qué la Unión Soviética prohibió el ajedrez a ciegas. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los misterios y curiosidades del ajedrez. Hoy viajaremos a la época de la Unión Soviética, un régimen que dominó el ajedrez mundial, pero que, sorprendentemente, prohibió una de sus prácticas más desafiantes, el ajedrez a ciegas. ¿Por qué un país que promovía el ajedrez como herramienta intelectual decidió vetar esta modalidad? Acompáñame en este recorrido por la historia, la política y la mente humana. El ajedrez a ciegas es una de las habilidades más impresionantes que un jugador puede desarrollar. Imaginar el tablero, recordar cada pieza y calcular movimientos sin verlo es una prueba de memoria y concentración extrema. Grandes maestros como Alekhine, Capablanca y Nardor demostraron su destreza en esta modalidad, pero en la Unión Soviética, una de los mejores ajedrecistas del siglo XX, esta práctica fue prohibida. ¿Qué llevó a los líderes soviéticos a tomar esta decisión? ¿Fue por razones médicas, políticas o estratégicas? Hoy desentrañamos este enigma. El ajedrez como herramienta política en la URSS. El ajedrez no es solo un juego, es una herramienta de poder. Desde la Revolución de Octubre de 1917, el ajedrez se convirtió en un símbolo de inteligencia y disciplina en la Unión Soviética. Lenin y otros líderes comunistas promovieron el ajedrez como una herramienta para fortalecer el pensamiento estratégico de la población. Nikolai Krylenko, comandante del Ejército Rojo y organizador de torneos soviéticos, declaró que el ajedrez debía ser una herramienta política, utilizada para entrenar la mente de los ciudadanos y prepararlos para la lucha ideológica. El gobierno soviético invirtió enormes recursos en la formación de ajedrecistas, estableciendo academias y promoviendo el juego en escuelas y fábricas. Sin embargo, dentro de esta estructura de entrenamiento, hubo una práctica que comenzó a generar preocupación: el ajedrez a ciegas. El auge del ajedrez a ciegas y sus exhibiciones. Jugar sin ver el tablero es una prueba de genialidad, pero también de resistencia mental. Durante los años 20 y 30, el ajedrez a ciegas se convirtió en una demostración de talento y memoria prodigiosa. Grandes maestros como Alexander Alekhine realizaron exhibiciones impresionantes, jugando múltiples partidas simultáneamente sin ver el tablero. En 1924, Alekhine jugó 26 partidas simultáneas a ciegas en Nueva York, obteniendo 16 victorias, 5 empates y solo 5 derrotas. Su capacidad de cálculo y memoria dejó atónitos a los espectadores, consolidándolo como uno de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, a medida que las exhibiciones se volvían más exigentes, algunos jugadores comenzaron a experimentar fatiga extrema, insomnio y pérdida de concentración. Se reportaron casos de ajedrecistas que tardaban semanas en recuperarse después de jugar decenas de partidas a ciegas. Los efectos psicológicos del ajedrez a ciegas. La mente humana tiene límites, y algunos jugadores los estaban sobrepasando. El ajedrez a ciegas exige una concentración absoluta. Los jugadores deben visualizar el tablero en su mente, recordar cada pieza y calcular movimientos sin referencias visuales. Este esfuerzo cognitivo extremo comenzó a generar preocupación entre los entrenadores soviéticos. Se documentaron casos de jugadores que, después de exhibiciones prolongadas, sufrían trastornos del sueño, ansiedad y agotamiento mental.
Algunos ajedrecistas reportaron que, tras jugar partidas a ciegas, seguían viendo el tablero en su mente durante días, incapaces de desconectar. El gobierno soviético, obsesionado con la eficiencia y el rendimiento de sus jugadores en torneos internacionales, comenzó a considerar el ajedrez a ciegas como una práctica peligrosa. La prohibición en la Unión Soviética. El ajedrez a ciegas es un riesgo para la salud mental. No debe practicarse. En la década de 1930, los entrenadores soviéticos tomaron una decisión radical: prohibir las exhibiciones de ajedrez a ciegas. La razón oficial fue que esta modalidad afectaba la salud mental de los jugadores y podía perjudicar su rendimiento en torneos oficiales. Sin embargo, algunos historiadores creen que la prohibición tenía un trasfondo político. En un régimen donde el control mental y la disciplina eran fundamentales, el ajedrez a ciegas representaba una forma de pensamiento independiente y creativo, algo que el gobierno soviético no veía con buenos ojos. La prohibición se mantuvo durante décadas, y aunque algunos jugadores soviéticos continuaron practicando ajedrez a ciegas en privado, la falta de exhibiciones públicas hizo que esta modalidad perdiera popularidad en la región. El legado del ajedrez a ciegas. Aunque fue prohibido, el ajedrez a ciegas nunca desapareció. A pesar de la prohibición en la Unión Soviética, el ajedrez a ciegas continuó evolucionando en otras partes del mundo. Grandes maestros modernos como Hikaru Nakamura han demostrado su destreza en esta modalidad, desafiando los límites de la mente humana. Hoy en día, el ajedrez a ciegas es considerado una prueba de habilidad mental y memoria, y sigue siendo practicado por jugadores que buscan mejorar su capacidad de cálculo y concentración. Resumen final. La prohibición del ajedrez a ciegas en la Unión Soviética es un reflejo de cómo el ajedrez fue utilizado como una herramienta de control y estrategia. Aunque se argumentó que la práctica afectaba la salud mental de los jugadores, muchos creen que la verdadera razón fue evitar que los ajedrecistas desarrollaran habilidades que pudieran desafiar el sistema. Hoy, el ajedrez a ciegas sigue siendo una prueba de genialidad y resistencia mental, demostrando que la mente humana no tiene límites. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con otros apasionados del ajedrez. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más secretos y estrategias del juego ciencia. ¡Hasta pronto! Bendiciones.